Gracias por continuar con nosotros. El anuncio del presidente Petro sobre la posibilidad de una constituyente ha generado un intenso debate en Colombia, suscitando interrogantes sobre los alcances de esta figura y su conveniencia para el país. En este contexto, María Alejandra Villamizar dialogó con el jurista Rodrigo Primni. ¿Cómo va el debate? El presidente ha dicho entonces, no es una asamblea constituyente, sino un poder constituyente. ¿Cómo resolver esa diferencia para los ciudadanos que no logran entender cuál es el propósito del presidente? Yo creo que el presidente ha sido bastante ambiguo porque ha utilizado tres expresiones y salta de una a la otra sin clarificar. Habló inicialmente de Asamblea Constituyente en su discurso en Cali, con lo cual se pensó que era una constituyente para cambiar la Constitución del 91, luego dijo que no, y señaló unos puntos que según él requerían reforma constitucional. Primero habló de 5 puntos, luego de 7, luego de 9, y ahí hubo críticas porque la mayoría de esos puntos no requieren reforma constitucional. Y luego ha hablado desde poder constituyente, y entonces ha generado como ese enredo político y ese enredo conceptual. ¿Y por qué existe ese enredo conceptual? Porque la noción de poder constituyente es una noción que tiene una cierta tradición en la teoría constitucional de las democracias constitucionales, y se refiere usualmente a un poder que no está regulado jurídicamente, que no tiene formas jurídicas particulares de expresarse y que normalmente irrumpe en momentos de crisis y termina usualmente en la adopción de una nueva constitución. Entonces esa es la distinción clásica. Entonces cuando emplea uno la expresión poder constituyente y habla de asamblea constituyente, la intuición inicial es eso es para cambiar la constitución. Claro, Luego pero déjeme interrumpirle ahí porque usted menciona, Rodrigo, el concepto alrededor del poder constituyente sustentado en el pueblo. Esta mención al pueblo también ha suscitado mucho debate alrededor de quién es el pueblo para el presidente Petro, y lo veíamos en las marchas, la marcha a favor y la marcha en contra. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Eso tiene que ver precisamente con esa distinción entre poder constituyente que origina la Constitución y poderes constituidos que se expresan en una democracia constitucional en el Estado de Derecho. Porque precisamente la gran dificultad de la noción de poder constituyente es qué es el pueblo y cómo se expresa. Entonces, por eso la teoría lo que dice es, una vez adoptada una constitución, como adoptamos la constitución del 91, donde ahí hubo una cierta irrupción del poder constituyente, entonces el pueblo se expresa en las formas y reglas establecidas en la constitución porque son las que permiten determinar de manera más genuina la voluntad del pueblo. Si uno no toma en cuenta eso, sino trata de hablar de un pueblo por fuera de las formas constitucionales, entonces la cosa se vuelve muy complicada. Y entonces ahí se vuelve complicada además por hablar de el efecto, perdón que le interrumpa, de la democracia directa. Y entonces esa democracia directa, dice usted, que no se puede realmente ver viable en un Estado de Derecho, pues en un Estado-nación. Yo lo que creo es que en un Estado grande, complejo, diverso como el Estado colombiano o los estados modernos, una democracia directa permanente, en donde el pueblo se esté expresando de manera permanente y tomando todas las decisiones, es un imposible fáctico. Eso lo reconoció incluso Rousseau, que fue el gran teórico de la democracia directa, cuando dijo que esta solo podía ser aplicada en pequeñas comunidades, pero no en grandes estados. Puede haber mecanismos de democracia directa, como un referendo, como un plebiscito, como una consulta popular, como un pronunciamiento popular para ver si se convoca una asamblea constituyente que está previsto en nuestra Constitución. Puede haber esos mecanismos, pero por fuera de las formas jurídicas es muy difícil ver
cuál es la voluntad constituyente. Entonces uno puede decir, hubo una marcha contra Petro, contra el gobierno de Petro, que fue masiva, hubo una marcha a favor del gobierno de Petro, que fue masiva, ¿qué está queriendo el pueblo? Entonces uno no puede saberlo con claridad. ¿Usted cree que el presidente quiere cambiar la Constitución? No, yo no creo, porque ha dicho que no quiere. Varias veces ha dicho, no, esto no es para cambiar la Constitución, sino es para que se cumpla plenamente. Es decir, y que para que se cumpla plenamente hacen falta una serie de reformas sociales para materializarla, y en eso yo estaría de acuerdo. Es decir, la Constitución del 91 ha logrado muchas cosas, pero hay una serie de reformas sociales que más o menos están en el espíritu de la Constitución y que no se han materializado. La reforma agraria, la reforma pensional, la reforma educativa, ajustes al sistema de salud, todo eso que ha planteado el gobierno, yo creo que en esa necesidad de reformas tiene razón. Pero yo no creo que para eso hay que recurrir a un concepto que genera todas esas, digamos, oposiciones y temores de que va a invocar asambleas populares para finalmente perpetuarse en el poder. Yo creo que para qué generar esos temores si todas esas reformas, sí puede haber una movilización ciudadana a favor de ellas, en eso tiene toda la legitimidad del gobierno de hacerlas, y buscar los acuerdos políticos para materializarlas, y aquellas partes de las reformas que no requieran modificaciones legales, impulsarlas por vías administrativas. Por ejemplo, yo creo que en este momento la reforma agraria no necesita nada más, tiene el marco constitucional. Tiene el mandato del acuerdo de paz, ¿no? Tiene el mandato del acuerdo de paz, tiene la ley 60 que establece los mecanismos, es impulsarla y materializarla. El presidente, al reglón seguido de hablar del poder constituyente, menciona de nuevo el acuerdo nacional, que pareciera va en contravía un poco de lo que se ha interpretado como una amenaza, recurrir a este poder constituyente. ¿Podría, o en su sentir hoy, usted cree que hay ambiente para un acuerdo nacional tal como están las cosas, para no entrar en detalle? Yo creo que el acuerdo nacional es muy difícil, pero es absolutamente necesario. Eso es lo que permite, digamos, calmar los ánimos en Colombia, y ese acuerdo debería incluir unos mínimos democráticos, como señaló en una buena columna Gutiérrez Sanín el viernes pasado. Por ejemplo, la idea, es duro que estemos discutiendo eso, pero la idea de garantizar la alternancia. ¿Qué es garantizar la alternancia? Yeah. Que si un gobierno fue electo popularmente, hay que permitirle que termine el mandato y no hay que hacer cosas para tumbarlo con fuera Petro, cosas de ese estilo. Pero que quien está en el gobierno garantice que si gana la oposición va a haber alternancia, y que eso esté acompañado a su vez de unos compromisos de respeto de los elementos esenciales de la Constitución del 91, que yo creo que eso es lo que es totalmente distinto de Colombia de otros países. Aquí tenemos una Constitución que la inmensa mayoría de los colombianos nos reconocemos en ella, sobre todo incluso colombianos de sectores populares y de izquierda que apoyan al gobierno Petro, la conocen como marco jurídico apropiado, y un acuerdo para las reformas sociales que requerimos. Pues esperemos que así sea, porque la polarización y la tensión permanente está llevando a los ánimos de los colombianos pues a mostrar un gran pesimismo en el futuro. Rodrigo Uprime, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos un poco todos estos conceptos que hoy tenemos que aprender todos los colombianos. Muchas gracias por la invitación.